Juan, están puestos desde ayer en Venezuela. Y por supuesto aquí en Noticias RCN los hemos acompañado a todos ustedes en esta jornada electoral que ha tenido muchas denuncias, muchas críticas, muchas inquietudes. Sobre la medianoche del vecino país se conoció el resultado de los comicios presidenciales. A esta hora el Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo de Nicolás Maduro con el 80% de las mesas de votación escrutadas. La participación electoral, según el Consejo Nacional, fue del 51%. Nicolás Maduro obtuvo 5.150.092 votos, es decir, el 51.20%. Edmundo González, por su parte, según el Consejo Nacional Electoral, obtuvo 4.445.978 votos, es decir, el 44.2%, dice el Consejo Nacional Electoral. Otros 472.704 con el 4.6%. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. El que hablaba ahí, Juan Eduardo, es Elvis Amoroso, hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral, el encargado, el juez de estas elecciones, pero es el mismo que el año pasado como contralor inhabilitó a María Corina Machado y a varios opositores. Eso da cuenta también de la independencia de este órgano electoral. Mire, pocos minutos después del anuncio del Consejo Nacional Electoral dando como ganador a Nicolás Maduro por tercera ocasión, se pronunció el candidato del partido. No es la primera vez que pretenden vulnerar la paz de la República, la vida nacional. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, después de haber sufrido lo que hemos sufrido, ¿cuál país se atreve a convocar elecciones? Quiero que me digan. Las convocamos. Se realizaron de manera ejemplar y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. Bueno. La dirigente opositora María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados ayer domingo. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela y es abrumadora. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad, porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final, y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Y mientras tanto, el candidato de la oposición, Edmundo González, afirmó que su mensaje de reconciliación y cambio pacífico sigue en pie. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada.
Qué barbaridad, 6 de la mañana, 3 minutos. Aquí en nuestro set de noticias RCN nos acompaña Juan Nicolás Garzón, es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Juan, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Juan Eduardo. Amanece uno siempre como zarandeado con ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito desinflado, sí, efectivamente. Un poquito desinflado. Profesor Juan, ¿qué sigue en Venezuela luego de conocerse estos resultados que entrega el Consejo Nacional Electoral? Porque lo que sí es cierto, y es una frase muy común, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela y siguen puestos allá, pues. Por supuesto, pues hay varios escenarios. Sin embargo, lo que seguramente va a suceder es que se va a agudizar, por supuesto, este altísimo grado de polarización. Tenemos dos partes completamente empeñadas en que efectivamente son las ganadoras de las elecciones, pero un gobierno, digamos, dos partes en una relación que claramente es desigual, porque hay un gobierno que ha tenido todos los mecanismos, ha cooptado el poder electoral completamente para efectivamente demostrar o tratar de demostrar lo que es un resultado que desde todo punto de vista es ciertamente cuestionable. Juan Nicolás, la oposición lo que está pidiendo en este momento, incluso desde varios países en el mundo, Anthony Blinken lo dijo, es una veeduría internacional. ¿Sería posible que el régimen permita una veeduría internacional que pueda intervenir efectivamente, como pasó en algún momento, por ejemplo, en Bolivia, que entró la OEA y dijo, esto no se puede verificar? Pues yo ciertamente soy un poquito escéptico frente a la posibilidad de que se desencadenen, digamos, como acciones reales por parte de la comunidad internacional, porque en realidad en el caso venezolano lo que hemos visto sistemáticamente es que poco o nada le ha importado al régimen lo que muchos países, incluso los propios Estados Unidos, que juegan un rol ahí relativamente importante en la región, han hecho. Entonces, de cara al futuro, pues no descartemos que efectivamente puede haber una presión internacional, que esa presión internacional podría desencadenar algunas acciones en busca, digamos, de la democracia, pero también hay que pensar en que lo que ha pasado históricamente, no solamente en Venezuela, sino en otros países, es que la capacidad a veces que se tiene para verdaderamente generar acciones por parte de la comunidad internacional también es limitada. Juan Nicolás, mire, nosotros preparamos un informe a propósito de este tema porque los líderes del mundo, los jefes de Estado, los presidentes, especialmente en la región, siguieron de cerca el avance del escrutinio en este proceso electoral de Venezuela. Luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral, mandatarios rechazaron los resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación por los resultados anunciados por el CNE. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos. Desde Chile, el presidente Gabriel Boric aseguró que no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. A este llamado también se unió el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca deben defender el voto de los venezolanos. Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina, hasta el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hicieron un llamado a asegurar la total transparencia del proceso electoral. Por otro lado, Rusia, Cuba, Honduras y Bolivia celebraron la victoria. De los escépticos, de los pragmáticos, es decir, según usted no va a funcionar la presión internacional, no va a funcionar que el pueblo venezolano hoy esté protestando. Lo único que podría cambiar esa ecuación, ¿qué son? ¿Los militares? Porque en algún momento lo que le escuchábamos a los opositores que están en el exilio decir es, miren, los militares venezolanos no van a permitir este fraude. ¿Ellos son los únicos que podrían cambiar esa ecuación? Los militares son importantes precisamente en esta ecuación. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solo en el caso de los militares, sino en el caso, digamos, que de toda la institucionalidad en el caso venezolano, pues efectivamente lo que ha habido es que el régimen los ha cooptado. Y en ese sentido, pues claro, eventualmente los militares podrían hacer la diferencia, pero teniendo como precedente el hecho de que, pues efectivamente hay un régimen que ha logrado cooptar a todos esos poderes y en ese sentido pues los ha puesto de su parte. La presión internacional podría ser relevante ¿en qué escenario? En un escenario en el que se busque un modelo de transición, porque lo que hemos visto en Venezuela hasta este momento es que cada una de las partes ha jugado al todo o nada.
Entonces, si yo juego al todo o nada, estoy pensando en, si yo no gano, la otra parte me va, o más bien, en un escenario donde yo gane, pues yo voy a arrasar a la otra parte. O si la otra parte gana, me va a arrasar a mí. Entonces, en la medida en que se puedan buscar mecanismos a través de los cuales se sienten las bases de una transición donde se pueda dar una negociación, creo que hay algo podría hacer la comunidad internacional. Pero eso eran los acuerdos de Barbados, ¿sí, no? Eso eran los acuerdos de Barbados, pero en los acuerdos de Barbados precisamente se llegó a convenir unas elecciones, pero no necesariamente un modelo de transición. Entonces, Juan Nicolás, a uno le da la sensación, para hablarlo así en términos bien tranquilos y bien coloquiales, que a Maduro y a su gobierno le importa 5 pepinos la presión internacional. El tipo no se va a molestar por eso, ¿no? Es lo que ha demostrado. Le importa un carajo. Es lo que ha demostrado, es lo que ha pasado históricamente. Y lo ha desafiado abiertamente a la comunidad internacional, ha desafiado abiertamente a algunos regímenes y algunos gobiernos que son próximos ideológicamente. Si lo ha hecho en esa medida, pues no podemos esperar una conducta ciertamente diferente. ¿Qué cosa? Bueno, miren, mientras tanto vamos a revisar la reacción de Colombia. Aquí el canciller Luis Gilberto Murillo pidió conteo total de votos, verificación y auditoría independiente en Venezuela. En su cuenta de X dijo, abro comillas, la comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten su conclusión sobre este proceso. Bueno, la reacción, Juan Nicolás, pues ha sido realmente no solamente del mundo entero, de toda la región, sino también aquí en Colombia, porque el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X, se pronunció sobre las elecciones en Venezuela. La comunidad internacional, entre comillas, incluida Colombia, tiene la responsabilidad de defender la voluntad del pueblo venezolano y no permitir un nuevo quiebre democrático en Venezuela. Ahí cierro las comillas. Además, señaló que los resultados revelados por la autoridad electoral en Venezuela, 6 horas después del cierre de las urnas, no coinciden con ninguna encuesta previa ni con las encuestas a boca de urna de independientes y reconocidas internacionalmente. Pues conocidos los resultados, los que presentó el Consejo Nacional Electoral, se escuchó el primer cacerolazo en Caracas. Residentes en varios sectores de la capital venezolana gritaron fraude. Conocidos estos resultados que entrega el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Juan Nicolás, estamos esperando en la región más salida de venezolanos para Colombia, para Perú, para Chile, especial para Brasil, que tiene una enorme cantidad de venezolanos allá. Es posible, efectivamente ya hay una cuarta parte de la población venezolana que ha salido, que además fue muy importante en el contexto de esta elección. Finalmente fueron ciudadanos que no pudieron participar activamente en las elecciones. Es posible que la crisis humanitaria, ya de por sí bastante aguda, pues siga, digamos, creciendo. Y se intensifique, dice. Claro, y Colombia juega un rol muy importante porque Colombia termina siendo el principal receptor de esa, digamos, de esa migración. Colombia además es un país en desarrollo, viviendo una de las crisis humanitarias más agudas y más graves del mundo. Y pues por supuesto, pues esta situación, pues digamos, no sabemos en qué va a terminar, pero puede agudizarse. Sí, la vemos en todos los países de la región, excepto en Venezuela. Allá sí no ven que están saliendo venezolanos. No, se niegan a pensar. ¿Por cuánta puerta existe, Maritza? Juan, y finalmente yo quiero preguntarle por las sanciones de Estados Unidos, porque en los últimos meses lo que se vio fue una flexibilización y todo el mundo justamente por eso veía una luz de esperanza de que esta vez si hubiera un relevo. Sí. ¿Eso fue qué? ¿Una jugada más del régimen a esas sanciones? Pues yo creo que el rol de Estados Unidos en ese proceso de flexibilización de las sanciones ha sido relativamente desafortunado. Yo creo que además el caso, digamos, más patente de eso es el caso de Alex Saab. Alex Saab, claro. Estados Unidos, digamos, de alguna manera libera a Alex Saab sin mayores garantías, sin obtener, digamos, nada de fondo a cambio. Y lo que ha hecho es flexibilizar unas sanciones que en últimas tampoco podemos decir que han sido profundamente efectivas, que el gobierno, por el contrario, el régimen venezolano ha utilizado muy a su favor para decir que todo lo que pasa en el país es responsabilidad de las sanciones. Entonces el rol de Estados Unidos también creo que es limitado. Y además porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos, o más bien Venezuela y América Latina, en este momento, en este contexto, además de cara a unas elecciones, no juega un rol tan importante en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos.
Entonces, tenemos ahí dos cosas. Un poco, Estados Unidos no tan, digamos, comprometido con lo que pasa en la región. Y segundo, pues unas reacciones o unas acciones recientes por parte de Estados Unidos que pues en realidad desconciertan. Sí. Por ahora lo que sí es cierto, Juan Nicolás, es que otros 6 años vamos a tener que aguantarnos al señor Maduro aquí en Colombia. Ojalá y no, los Juan, ojalá no. Pues Juan, ojalá se desencadenen cosas que puedan permitir que el régimen y salga que a un la lado. presión internacional juegue un papel fundamental y los gobiernos jueguen un papel fundamental en esto. Ojalá así sea. Juan, gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Muchas gracias por ese análisis. Siempre es un gusto tenerlo. Mire, lo invito para que